Abogado. Esa es tu sudadera con capucha de Gap, ¿verdad? Cornelius Smith. Sí, soy yo. Abogado. ¿Ese eres tú? ¿A quién estás disparando? Cornelius Smith. A Young Dolph. Abogado. Ahora rebobina otra vez. Ese es uno de los tipos que mató a Young Dolph admitiendo el asesinato en una grabación. Sin embargo, tiene más que decir, incluyendo el papel de Joe Gotti en el plan y quién más está en la lista. Obviamente, los gatos callejeros no están muy contentos de que esté hablando, y es posible que tenga que vigilar sus espaldas por el resto de su vida. Entremos en materia. El asesinato que conmocionó las calles y la disputa que lo desencadenó todo. Oye, las calles de Memphis, Tennessee, no se andan con tonterías cuando se trata de ser auténticos, pero incluso en una ciudad que ha visto su cuota de drama, nada impactó tanto como lo que ocurrió aquel día de noviembre de 2021. Estamos hablando del asesinato a sangre fría de uno de los más auténticos que jamás haya existido, Young Dolph. No se trataba de una simple disputa que se salió de control. No, era el tipo de situación que tenía a todo el barrio hablando, a toda la ciudad de luto y a todo el mundo del hip hop haciéndose una gran pregunta. ¿Cómo se llegó a esto? El 17 de noviembre de 2021, el rapero de 36 años, cuyo nombre real era Adolph Robert Thornton Jr., fue asesinado a tiros a plena luz del día en Makeda's Homemade Butter Cookies, un lugar al que solía acudir habitualmente para comprar sus dulces favoritos. No fue algo que ocurriera a altas horas de la noche en un callejón oscuro, no. Fue a plena luz del día, a la vista de todos, sin importar quién pudiera verlo o qué consecuencias pudiera tener. Young Dolph no era un rapero más que intentaba salir del barrio. Este hombre era una leyenda en Memphis, un millonario que se había hecho a sí mismo y que había construido su imperio Paper Route desde cero, sin doblegarse ante nadie. Los tiradores le dispararon 22 balas, 22 disparos, amigos. Eso no es solo un asesinato, es una exageración, es enviar un mensaje, es dar ejemplo con alguien. Las cámaras de vigilancia lo grabaron todo. Dos tipos con pasamontañas llegando en un Mercedes blanco, saltando con las armas y disparando, mientras Dolph solo intentaba comprar unas galletas. Después de vaciar sus cargadores, se largaron como si nada, dejando a toda una ciudad en estado de shock y a una comunidad exigiendo respuestas sobre quién haría algo tan despiadado y por qué. La policía de Memphis no se anduvo con tonterías después de lo sucedido. A los pocos meses del asesinato, las autoridades habían detenido a 4 sospechosos y les habían imputado cargos: Justin, Straight Drop, Johnson y Cornelius Smith, que supuestamente eran los tiradores que dispararon. Hernández Govan, que según los federales era el cerebro que organizó toda la operación, y Ger Marcus Johnson, medio hermano de Justin, que supuestamente ayudó a los tiradores a escapar y a cobrar el dinero por el asesinato. El sistema comenzaba a moverse, se estaban realizando arrestos, pero cualquiera que conozca cómo funcionan las calles sabía que estos 4 tipos probablemente no eran toda la historia. Alguien quería muerto a Young Dolph, y la pregunta que todos se hacían era: ¿quién incitó a estos tipos a llevar a cabo el asesinato? Para entender realmente qué llevó a Young Dolph a recibir esas balas, hay que remontarse mucho atrás y fijarse en una de las disputas más desagradables que ha visto el rap de Memphis: la guerra entre Young Dolph y otro peso pesado de Memphis, Joe Gotti. No se trataba solo de unos cuantos tweets o de un par de insultos subliminales en canciones. Esta disputa era profunda, personal, y se remontaba a años atrás, involucrando a bandas, discográficas, tiroteos y, en última instancia, un número de víctimas que incluía a algunos de los nombres más respetados de la ciudad. Era el tipo de disputa que tenía consecuencias reales en la calle, en la que las personas de ambos bandos estaban listas para enfrentarse en cualquier momento y en la que la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo cada vez que se mencionaban sus nombres en la misma frase. Todo comenzó allá por 2014, cuando Young Dolph estaba empezando en el juego y empezaba a dar que hablar con su carrera independiente. Joe Gotti, cuyo nombre real es Mario Mims, que ya estaba establecido en Memphis con su sello Collective Music Group, CMG, supuestamente intentó fichar al joven rapero. Sobre el papel, parecía una decisión empresarial inteligente. Un veterano establecido que intentaba atraer a un joven talento hambriento a su equipo. Pero Dolph no estaba de acuerdo. Tenía su propia visión, su propio Paper Route Empire que estaba tratando de construir, y no estaba dispuesto a convertirse en un artista más, en la lista de alguien más al que le dijeran qué hacer y cómo moverse. Dolph quería ser su propio jefe.
controlar sus propios masters y ganar dinero a su manera, lo cual es algo que hay que respetar, aunque a algunas personas no les gustara. Pero, al parecer, Joe Gotti no se tomó muy bien el rechazo. Según el propio Dolph, el tipo pasó de ser su mayor admirador a su mayor detractor después de que él rechazara el acuerdo. En 2016, Dolph incluso tuiteó al respecto, diciendo: Bra pasó de ser mi admirador número 1 y querer ficharme a ser mi mayor detractor. Ese tuit lo decía todo sobre cómo se sentía Dolph. Como si este hombre que solía mostrarle amor y respeto hubiera cambiado y empezado a comportarse de forma extraña una vez que Dolph dejó claro que no iba a seguir sus pasos. Y en las calles, cuando alguien te cambia así, especialmente por negocios y ego, es cuando las cosas pueden ponerse muy peligrosas muy rápido. La disputa no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Ambos raperos comenzaron a lanzarse pullas en sus canciones y rápidamente se convirtió en algo personal. En 2016, Young Dolph lanzó un álbum llamado King of Memphis, que era un desafío directo al título que Joe Gotti había ostentado durante mucho tiempo. Pero el momento más irrespetuoso llegó en 2017, cuando Young Dolph lanzó Play With Joe Bitch, una canción que iba directamente a por Gotti y no se cortaba un pelo. Dolph afirmaba que había tenido relaciones con la madre del hijo de Gotti. En el vídeo aparecía un doble de Gotti siendo ridiculizado, y la portada mostraba llamadas perdidas de "Ho Gotti Baby Mama". Ese es el tipo de falta de respeto que, en la cultura callejera, no se puede pasar por alto. Es el tipo de violación que hace que los tipos quieran responder con algo más que solo rimas. Y cuando se trata de personas que tienen verdaderos vínculos con la calle y acceso a pistoleros, ese tipo de falta de respeto puede convertirse rápidamente en algo mortal. Nadie dice eso cuando incita a la pelea. Cuando todos ponen una canción, todos incitan, pero nadie dice eso. Así nos sentimos ahora mismo. Y ahí es cuando las cosas pasaron de ser una pelea de rap a una pelea callejera real. Porque en Memphis, una ciudad con una profunda cultura de pandillas y orgullo territorial, estas ofensas públicas no solo viven en Spotify y YouTube, tienen consecuencias en el mundo real. Cuando faltas al respeto a alguien que tiene pistoleros de verdad en su equipo, cuando desafías la reputación de alguien en una ciudad donde tu credibilidad en la calle lo es todo, es solo cuestión de tiempo que alguien decida resolverlo a la manera de la calle. Y, por desgracia, eso es exactamente lo que ocurrió. No una, sino varias veces. El primer incidente importante ocurrió en febrero de 2017, durante el fin de semana del torneo de la CAA en Charlotte, Carolina del Norte. El 25 de febrero, el coche blindado de Young Dolph recibió más de 100 disparos en lo que fue claramente un ataque coordinado. Alguien lo quería muerto lo suficiente como para disparar 100 balas contra su vehículo. El hecho de que Dolph sobreviviera fue nada menos que un milagro, y solo se debió a que tuvo la previsión de blindar su camioneta. Pero la violencia no se detuvo ahí. Solo 7 meses después, en septiembre de 2017, Young Dolph recibió varios disparos fuera del Loews Hollywood Hotel en Los Ángeles, y esta vez fue mucho más grave. Se encontraba en estado crítico, luchando por su vida. Los informes iniciales señalaban a Joe Gotti como persona de interés, ya que se alojaba en el mismo hotel, pero la policía de Los Ángeles se apresuró a declarar que no era sospechoso. Uno de los hombres de Gotti, Corey McClendon, fue arrestado por intento de asesinato, pero, al igual que antes, acabó saliendo absuelto. Al parecer, a la tercera fue la vencida: el juicio, la delación y las impactantes acusaciones. Cuando el juicio de Justin Straight Drop Johnson finalmente comenzó en septiembre de 2024, casi 3 años después de que Young Dolph fuera asesinado, todas las personas de Memphis relacionadas con las calles tenían los ojos puestos en esa sala del tribunal. No se trataba de otro caso más de barrio en el que un don nadie había matado a alguien. No. Este era el tipo de juicio que podía poner en evidencia a algunas personas poderosas del mundo del rap de Memphis. Johnson se enfrentaba a cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y posesión ilegal de armas, el tipo de cargos que, si te condenan, básicamente te condenan a pasar el resto de tu vida en una jaula. La fiscalía, dirigida por el fiscal adjunto del condado de Shelby, Paul Hagerman, presentó todo tipo de pruebas. Tenían las imágenes de las cámaras de vigilancia que mostraban a 2 tiradores enmascarados saliendo de un Mercedes blanco y disparando mientras Dolph estaba en la pastelería. Tenían registros telefónicos que situaban a Johnson y a sus coacusados en la zona cuando ocurrió el hecho. Tenían pruebas balísticas que vinculaban las armas utilizadas en el asesinato con los sospechosos.
Pero la prueba más perjudicial, la que realmente selló el destino de Johnson, fue el testimonio de su propio coacusado, Cornelius Smith, quien decidió cambiar de bando y cooperar con los federales a cambio de una posible reducción de la pena. El testimonio de Cornelius Smith fue realmente explosivo, y cuando empezó a hablar, todo el caso pasó a otro nivel. Smith no solo admitió su participación en el asesinato de Young Dolph, sino que empezó a dar nombres y a alegar que este asesinato iba mucho más allá de una simple pelea entre dos tipos de la calle. Según el testimonio jurado de Smith, el asesinato de Young Dolph no fue un acto de violencia callejera aleatorio ni una disputa personal entre delincuentes de poca monta. No. Smith afirmó que el asesinato de Young Dolph fue ordenado nada menos que resultaba ser el hermano mayor de Joe Gotti y una figura importante en la operación CMG. Bueno, desde nuestra última entrevista, Justin Johnson, alias Straight Drop, ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Young Dolph. De hecho, creo que le han dado otros 50 años. Smith testificó que Big Juke puso una recompensa de $100,000 por la cabeza de Young Dolph. $100,000 para quien acabara con la vida de una de las mayores estrellas del rap de Memphis. Según la versión de los hechos de Smith, el dinero se iba a repartir. Él y Johnson iban a recibir $40,000 cada uno por llevar a cabo el asesinato, mientras que Hernández Govan, el supuesto cerebro que planeó toda la operación, iba a recibir $20,000 por coordinarlo todo. Smith incluso afirmó que él y Johnson se reunieron con el propio Big Juke en las semanas previas al asesinato para discutir cómo se llevaría a cabo, y que después de matar con éxito a Dolph, se comunicaron por FaceTime con Big Juke para confirmar que el trabajo estaba hecho. Pero el testimonio de Smith se volvió aún más interesante cuando afirmó que alguien afiliado a CMG pagó $50,000 por sus honorarios legales después de que lo encarcelaran en enero de 2022. Según Smith, no pudo identificar exactamente quién extendió el cheque, pero insistió en que el dinero procedía de CMG, lo que sugiere que el sello discográfico, o al menos alguien relacionado con él, estaba tratando de proteger y cuidar a las personas que habían llevado a cabo el asesinato. Si eso es realmente cierto, significaría que no se trataba solo de una persona que ordenó un asesinato, sino que indicaría una implicación organizativa más amplia, posiblemente incluso obstrucción a la justicia o cargos de tipo cómplice después del hecho que podrían llegar mucho más arriba en la jerarquía. ¿Conocías a Big Juke? Sí, Juke era mi amigo. ¿Era tu amigo? Sí, era mi amigo. Bueno, en el juicio de Justin Johnson Straight Drop, dicen que Juke tenía un contrato de $100,000 para matar a Dolph. Pero aquí es donde las cosas se complican. El abogado defensor de Justin Johnson, Luke Evans, salió al paso y cuestionó directamente la credibilidad de Smith. Evans argumentó que Smith estaba inventando cosas o exagerando detalles para conseguir un mejor trato por parte de la fiscalía. Señaló una carta que Smith supuestamente escribió a su familia desde la cárcel, en la que admitía que diría cualquier cosa para evitar pasar el resto de su vida encerrado. Si esa carta es real, socava por completo la credibilidad de Smith como testigo y hace que te preguntes si se puede confiar en algo de lo que dijo o si simplemente le dijo a los fiscales exactamente lo que querían oír para salvar su propio pellejo. Además, Evans destacó algunas inconsistencias importantes en la historia de Smith, especialmente en lo que se refiere al dinero. Smith testificó que le prometieron $40,000 por su participación en el asesinato, pero admitió que solo recibió $800 en total, 500 inicialmente y otros 300 más tarde. A pesar de todos estos problemas de credibilidad, el jurado se creyó lo que le vendió la fiscalía. El 26 de septiembre de 2024, Justin Johnson fue declarado culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y ser un delincuente con un arma. El veredicto se produjo después de que el jurado examinara todas las pruebas, las imágenes de las cámaras de vigilancia, los registros telefónicos y sí, el testimonio de Smith. A pesar de todos sus problemas, Johnson fue condenado a cadena perpetua, lo que en Memphis significa un mínimo de 51 años entre rejas. El tipo tiene ahora unos 30 años, así que, si de alguna manera sobrevive a toda su condena, tendría unos 81 años antes de poder salir, lo que básicamente garantiza que su vida como hombre libre ha terminado. ¿Cómo te sentiste cuando Straight Drop fue condenado por el asesinato? No siento nada. No me pongo en esa situación. Me suicido. Pero, aunque la condena de Justin Johnson dio a la familia y a los fans de Young Dolph cierta sensación de justicia, también abrió una caja de Pandora sobre quién más podría haber estado involucrado en la conspiración.
Porque si el testimonio de Smith sobre Big Juke es legítimo, y el jurado pareció considerarlo lo suficientemente creíble como para condenar a Johnson, entonces todo el mundo se pregunta, ¿quién más sabía de esto? ¿Quién más estaba involucrado? Y la pregunta más importante en la mente de todos, ¿sabía Joe Gotti lo que supuestamente planeaba su hermano? ¿O se le mantuvo al margen de toda la situación? No hay pruebas directas que se hayan hecho públicas que vinculen a Joe Gotti personalmente con el encargo o la aprobación del asesinato. Todas las acusaciones se centran en Big Juke, no en Gotti. Pero aquí está la cuestión. Big Juke era hermano de sangre de Joe Gotti y estaba profundamente involucrado en las operaciones de CMG. El propio Big Juke fue asesinado en un tiroteo en Memphis en enero de 2024, solo unos meses antes de que estas acusaciones sobre su papel en el asesinato de Dolph salieran a la luz en los tribunales. El asesinato de Big Juke se produjo fuera de un restaurante de Memphis durante un repaso después de un funeral, y hasta el día de hoy, nadie ha sido arrestado por ello. Algunas personas en las calles dicen que fue una represalia por el asesinato de Young Dolph, tal vez llevada a cabo por personas de Paper Route Empire. Pero eso es solo una especulación, no hay pruebas de ello. Sin embargo, el momento en que murió Big Juke es muy significativo, porque significa que nunca tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones de Smith. Nunca pudo defenderse de las afirmaciones de que había puesto una recompensa de $100,000 por Dolph, y nunca pudo contar su versión de los hechos ni implicar o exculpar a otras personas que podrían haber estado involucradas. Su muerte, básicamente, silenció a lo que podría haber sido un testigo clave para comprender el panorama completo de lo que sucedió. El otro gran protagonista de esta supuesta conspiración es Hernández Govan, acusado de ser el cerebro que organizó y coordinó todo el atentado. Govan se declaró inocente y fue absuelto en agosto de 2025. Se dice que Govan tenía fuertes vínculos tanto con Joe Gotti como con Big Juke, y hay publicaciones en redes sociales y otras pruebas que demuestran que estaba muy involucrado en el círculo de CMG. Pero, al igual que con Gotti, no hay pruebas públicas que relacionen directamente a Govan con Joe Gotti, en lo que respecta específicamente al complot para cometer el asesinato. Las acusaciones se centran en su relación con Big Juke. Al parecer, Govan rechazó un acuerdo con la fiscalía y decidió mantener su inocencia y arriesgarse con un jurado. El cuarto acusado, Jermarcus Johnson, medio hermano de Justin Johnson, aceptó un acuerdo con la fiscalía en junio de 2023 y admitió los cargos de complicidad. Concretamente admitió que ayudó a los tiradores a escapar tras el asesinato y facilitó el pago. Su testimonio incluía referencias a mensajes de texto en los que Smith preguntaba por Big Juke, lo que respalda parte de lo que Smith dijo sobre la supuesta participación de Big Juke. Pero, al igual que Smith, Jermarcus está cooperando con los fiscales con la esperanza de obtener una sentencia más leve, por lo que hay que tomar su testimonio con cautela, sabiendo que tiene motivos para decirles lo que quieren oír. Más allá de estos 4 individuos que fueron acusados, los investigadores analizaron las posibles conexiones entre el asesinato y otras personas del entorno de Joe Gotti, especialmente Blac Youngsta, el artista de CMG que estuvo involucrado en el tiroteo de Charlotte en 2017. A principios de 2022, justo después de que Johnson y Smith fueran arrestados, hubo informes de que habían contratado a Art Horn, un abogado que anteriormente había representado tanto a Joe Gotti como a Blac Youngsta, lo que obviamente llamó la atención y hizo que la gente se preguntara si CMG seguía relacionada con el caso. Sin embargo, Horn los dejó como clientes más tarde y ha negado públicamente que fuera contratado por CMG o en su nombre. Aún así, esa breve conexión entre los acusados de asesinato y un abogado vinculado al entorno de Gotti añadió otra capa a una situación ya de por sí complicada. La gran pregunta que sigue pendiente en todo este caso, la pregunta que sigue sin respuesta incluso después de la condena de Johnson, es la siguiente. Si Big Juke realmente ordenó el asesinato de Young Dolph, ¿actuó por su cuenta, gestionando los asuntos callejeros sin el conocimiento de su hermano? ¿O Joe Gotti estaba al tanto de lo que se estaba planeando, participó en la toma de decisiones, o incluso fue la persona que finalmente dio luz verde? La falta de pruebas directas que relacionen a Gotti con el complot para asesinar, junto con la muerte de Big Juke antes de que pudiera ser interrogado sobre su presunto papel, significa que es posible que nunca sepamos toda la verdad sobre quién fue el responsable último de ordenar la ejecución de Young Dolph. Las preguntas sin respuesta, la justicia callejera y el costo del juego. Una de las mayores preguntas sin respuesta gira en torno a la acusación de que alguien afiliado a CMG
pagó $50,000 de los honorarios legales de Cornelius Smith. Si esta afirmación es cierta, y Smith lo testificó bajo juramento en el tribunal, sugeriría un nivel de participación de la organización que va mucho más allá de que Big Juke actuara como un operador rebelde. Piense en lo que eso significaría. Si CMG o alguien dentro de la organización estaba dispuesto a pagar esa cantidad de dinero para ayudar a defender a alguien acusado de matar a Young Dolph, eso indicaría una participación directa en el complot para asesinarlo o, como mínimo, un esfuerzo organizado para proteger a las personas que llevaron a cabo el asesinato y evitar que cooperaran con las autoridades federales. Sin embargo, los detalles sobre este supuesto pago son frustrantemente vagos. También vale la pena pensar en otras posibles explicaciones sobre cómo se podrían haber pagado los honorarios legales de Smith, si es que los pagó alguien que no fuera él mismo o su gente. En la cultura callejera de Memphis, tan unida, no es raro que los socios, los amigos o incluso conocidos más lejanos ayuden con los honorarios legales de alguien que se enfrenta a una condena grave, especialmente si existe la preocupación de que la persona pueda cambiar de bando y empezar a cooperar con las autoridades. Otro aspecto preocupante de toda esta situación es la enorme diferencia entre la supuesta recompensa de $100,000 que Big Juke puso por la cabeza de Young Dolph y los míseros $800 que Cornelius Smith afirma haber recibido realmente. No se trata de una pequeña discrepancia, sino de una diferencia abismal que representa menos del 1% de lo que supuestamente se prometió. Straight Drop solo recibió $800 por ese golpe. ¿Te imaginas matar a alguien y que tu recompensa sea una PlayStation? Puede que sea un juego o dos. No sabemos si eso es cierto o no. Si eres un tipo de la calle al que le ofrecen $40,000 por matar a alguien y consigues hacerlo, pero solo recibes $800, es de suponer que te enfadarías y querrías vengarte, o, como mínimo, negarte a proteger a las personas que te han estafado. Sin embargo, Smith cooperó con las autoridades y testificó contra Johnson, al tiempo que afirmaba que le habían engañado con el pago. Esto plantea una pregunta obvia. ¿Por qué las personas que supuestamente ordenaron el asesinato, que supuestamente tenían acceso a $100,000 y suficiente dinero para gastar después $50,000 en honorarios legales, engañaron a los autores materiales del asesinato de una manera tan extrema? Una posible explicación es que la cifra de $100,000 siempre fue exagerada o simplemente falsa. O tal vez el pago completo se iba a realizar realmente, pero nunca se entregó debido a la muerte de Big Juke solo 2 años después del asesinato, o porque pagar la cantidad total podría crear un rastro documental que pudiera conducir a quien financiaba la operación. Sea cual sea la verdadera explicación, el hecho de que Smith solo recibiera $800 por un asesinato tan sonado socava toda la narrativa de un golpe bien organizado y bien financiado orquestado por una poderosa figura de la industria musical y su organización. Si realmente se tratara de una operación autorizada por CMG, con 100 bandas disponibles para la recompensa y otras 50 bandas disponibles para los honorarios legales, cabría esperar que la operación se gestionara de forma mucho más profesional y que los tiradores recibieran realmente lo que se les había prometido. La naturaleza descuidada y mal remunerada de cómo se desarrolló realmente sugiere algo más amateur y desorganizado, lo que plantea dudas sobre si la participación de Big Juke y CMG fue tan amplia y oficial como lo hace parecer el testimonio de Smith. Pero es una situación complicada. Es una situación muy complicada. Y el hecho de que haya gente muriendo en ambos bandos, hubo otros tiroteos y asesinatos que estaban ocurriendo, amigo. El asesinato de Big Juke en enero de 2024 añade otra capa trágica y complicada a esta situación, ya de por sí complicada. Big Juke fue asesinado a tiros fuera de un restaurante de Memphis durante un repaso, una comida después de un funeral, y según se informa, su madre tuvo que presenciar cómo mataban a su hijo. Otra persona resultó herida en el tiroteo, y a pesar de que la policía ofreció una recompensa de $4,000 por cualquier información, nadie ha sido detenido y el caso sigue sin resolverse. El asesinato de Big Juke, ocurrido solo 2 años después del asesinato de Young Dolph, y en un momento en el que, presumiblemente, ya circulaban en las calles de Memphis acusaciones sobre su participación en el encargo de ese asesinato, ha llevado a mucha gente a especular que su muerte fue una justicia callejera llevada a cabo por personas afiliadas a Young Dolph o Paper Road Empire. Sin embargo, lo que sí ha conseguido la muerte de Big Juke es eliminar al que podría haber sido el testigo más importante para comprender toda la verdad sobre el asesinato de Young Dolph. Si Big Juke
realmente ordenó el asesinato, es de suponer que sabía quién, si es que había alguien, por encima de él conocía o había aprobado el plan. ¿Lo discutió con su hermano Joe Gotti? ¿Actuó con el conocimiento y la bendición de otros líderes de CMG? ¿O era un lobo solitario que tomó la decisión por su cuenta, tal vez motivado por la lealtad a la organización de su hermano y el deseo de eliminar lo que consideraba una amenaza y un rival irrespetuoso? Nunca sabremos las respuestas a estas preguntas por parte del propio Big Juke, porque está muerto, y cualquier verdad que supiera murió con él. Su asesinato silenció efectivamente lo que podría haber sido la clave para desentrañar toda la conspiración y comprender quién, en última instancia, debería ser considerado responsable de la muerte de Young Dolph. La pregunta más importante que nos obliga a plantearnos el asesinato de Young Dolph es la de la mortal intersección entre la música rap, la cultura callejera y la violencia en los barrios marginales. Pero cuando se anima, todo es diversión y juegos. Cuando todo el mundo promueve la rivalidad contra otros raperos, les encanta. Esa es la canción que vas a ver, a escuchar, antes de escuchar todo su álbum. La industria del hip hop y sus fans tienen una relación complicada con las disputas. Por un lado, la competencia y la rivalidad líricas han formado parte de la cultura hip hop desde sus inicios. La tradición del rap de batalla, la naturaleza competitiva de proclamarse el mejor, el uso de canciones de diss para afirmar el dominio o responder a las faltas de respeto. Estos elementos han dado lugar a algunos de los momentos más memorables y artísticamente significativos del hip hop. Por otro lado, cuando estas disputas involucran a personas que no solo son artistas, sino que también están conectadas con la vida real de la calle, la cultura de las pandillas y elementos criminales reales, las consecuencias pueden ser mortales. La línea entre el entretenimiento y la violencia real se vuelve peligrosamente borrosa, y lo que comienza como una herramienta de mercadotecnia o una expresión artística puede escalar hasta convertirse en asesinatos reales. Esa gente anda con armas. Hay gente que sale lastimada por esa mierda. Por eso odio esas disputas en el rap. Lo odio, hermano. Nunca he visto que salga nada bueno de eso. Nunca. Young Dolph dejó atrás a unos hijos que tendrán que crecer sin su papá. Big Juke dejó atrás a una familia que presenció su asesinato. Los autores y organizadores de estos crímenes están pasando o pasarán el resto de sus vidas encerrados en una jaula, con sus propias vidas prácticamente acabadas antes incluso de llegar a la mediana edad. ¿Y para qué? ¿Por orgullo? ¿Por respeto? ¿Por la cuota de mercado en la escena del rap de Memphis? ¿Por lealtad a un sello discográfico o a un barrio? El costo es astronómico, y cualquier beneficio que pudiera haber habido, si es que lo hubo, es microscópico en comparación con lo que se perdió. ¿Sabes cuánta gente extraña a Dolph? ¿Y extraña a Big Juke? Ellos alimentaban a mucha gente. Nosotros, desde fuera, solo pensamos en eso un par de días y en lo que se dice en las redes sociales después de eso. Pero sus familias, sus hijos, sus hermanos y sus primos, esa gente sufre por eso. La verdad es que quizá nunca sepamos toda la verdad sobre quién debe ser considerado responsable del asesinato de Young Dolph. Lo que podemos decir con absoluta certeza es que el asesinato de Young Dolph representa una trágica pérdida de vida y talento, la destrucción de varias familias y un claro ejemplo de las consecuencias mortales que pueden derivarse cuando las disputas entre raperos se cruzan con la cultura callejera y la violencia real. Young Dolph era, según todos los indicios, un artista con talento, un empresario de éxito, un miembro generoso de la comunidad y una figura querida que había superado importantes adversidades para construir una carrera notable según sus propios términos. Su muerte privó a la comunidad hip hop de su música, privó a Memphis de una de sus figuras más destacadas y positivas, y privó a sus hijos de su padre. Y aunque se ha hecho justicia en cierta medida con la condena de quienes apretaron el gatillo, las preguntas más importantes sobre por qué fue asesinado realmente, quién ordenó el golpe y si figuras poderosas de la industria musical de Memphis estuvieron involucradas siguen sin resolverse, lo cual es frustrante. Pero se vendieron algunos discos por los que el hombre negro no va a recibir el dinero. Gracias por ver este video. Si desea ver otro video fascinante como este, haga clic en uno de los recuadros de su pantalla ahora mismo.